Maravilloso despertar y feliz presente. Bienvenido, bienvenida a tu oasis de sanación. Hoy he traído una coach ontológico sistémico venezolana experta en estos temas. Ella nos va a ayudar a comprender cómo nuestros pensamientos y nuestras emociones inciden en nuestras acciones y cómo van modelando, determinando nuestro comportamiento. También nos va a ayudar a darnos cuenta desde dónde nosotros interpretamos la realidad y cómo nosotros estamos observando el mundo que nos rodea. De estos temas y muchos otros voy a conversar con Gilda Celis. Muy buenas tardes, Gilda. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, amiga Minori. Aquí feliz de estar contigo y de este nuevo espacio que tienes y agradecida por tu espacio de que siempre me tienes presente como invitada en tus actividades. Más feliz yo. Y aprovecho ahora que dices eso para comentarte que este espacio eh, lo he denominado el espacio de la gente rota. Ok. Sirve para que los que están rotos puedan aquí sacar todo eso que llevan dentro y poder ayudarlos a restaurarse. Y sirve para quienes están restaurados desde su experiencia de restauración, también nos compartan lo que les sirvió, lo que hicieron y ayudamos así también a la restauración de los otros. O también sirve para que quienes no han iniciado un camino sanador se entusiasmen, se inspiren, se motiven y lo puedan iniciar. Así que siempre comenzamos este espacio escuchando la historia del invitado, porque también las historias son muy motivadoras y muy inspiradoras. Así que, amiga, manos a la acción. Cuéntanos un poco de tu historia familiar, tu infancia, tu adolescencia. Ok, ay, en gratitud, Minori, muy bien eso que tú dices, porque a través de otro, el aprendizaje de otro también te da nuevas miradas para tú hacerlo diferente. Ok, bueno, mi historia. Bueno, yo soy Gilda Celestina Celis, ¿verdad? Toda la vida me dijeron que era hija única. Tú eres hija única y yo me crié con eso de que era hija única. O sea, mamá no tuvo más. Bueno, desde pequeña, hasta que crecí y bueno, comencé a indagar sobre mi historia y ya preguntaba, porque todo el mundo nombraba a mi hermana, mi hermana se llamaba Elsa Mercedes, y resulta que tuve una hermana. Mamá tuvo déjame ponerme así la cámara que se vea mejor. Mamá tuvo, su primera hija fue una bebé, pues una mujer, una hembra. Ella le colocó por nombre Elsa Mercedes, que a los 8 meses le dio una gripe con bronquitis y como vivíamos en un pueblo, la llevó hasta la medicatura del pueblo siguiente y le falleció en los brazos. Entonces mi hermana falleció, pues. Al mi hermana fallecer, pasó un tiempo, yo creo que ni siquiera un año, y mamá salió embarazada de mí. Entonces ya yo vengo con una impronta, ¿verdad? Fíjate que llaman el niño yaciente o fantasma transgeneracional. Imagínate el gran peso que yo traigo desde mi impronta, desde el proyecto Sentidos Estacional, porque me gestaron con la intención de sustituir a mi hermana. ¿Sabes? Yo vengo con ese gran peso de que todo eh, estaba en función a mi hermana. No sé, para mí, de hecho, fíjate, te estoy conversando de que lo entendí de grande, porque siempre pensé que era única hija. Pasado el tiempo, eh, recordando mi infancia, que yo eso sí tengo, que recuerdo todo claramente, amiga. Yo recuerdo todo claramente desde los 3 años. Yo creo que 3 años y menos yo recuerdo cómo era mi vida. Y una de las cosas que siempre recuerdo es que en mis recuerdos como tal no estaban los de mi madre. A mí me cuidó mi abuela materna, mi abuela paterna y una nana que era india que se llamaba Julia. La tengo tan presente a Julia que me cuidó, me hacía los moñitos, me peinó, me bañó. En esos recuerdos de infancia, mamá no está no aparece. No aparece ni peinándome, ni bañándome, ni consintiéndome. Ok, entonces yo traigo esa herida del abandono emocional y físico de mamá, de que arrastré por muchos años,
y no estaba consciente de por qué. ¿Por qué de repente yo tenía mis roces con mamá y mi mamá decía era blanco y yo decía que era rojo? Mamá decía era negro y yo decía que era azul. Siempre teníamos mucho confrontaciones y algo, fíjate, fui concientizando, algo pasa porque mi mamá era una mujer muy cuidadora. Mamá era cuidadora totalmente. Mamá se dedicó a cuidar y a proteger porque cuando, cuando yo nací, ella estaba totalmente en miedo y en negación de cuidar al otro. Cuando pasan los años que yo hago mi certificación, como a los 20 años, es que me entero, que me hicieron como una regresión, me hicieron algo allí. De allí fue que salió a través de mi inconsciente qué tenía yo con ella. Había un cable pelado ahí, como dicen en términos criollos venezolanos, había un cable pelado allí porque ella no estaba en mis recuerdos, ella estuvo ausente. Ella estuvo totalmente ausente. Yo recuerdo a mis abuelas paterna y materna, me criaron con mucho amor, mucha protección. Mi papá también, mas sin embargo ella ausente. Y para un niño, el niño traduce abandono. Cuando mamá no aparece en la escena, eso es abandono. Asisten abuelas, tíos y demás familiares, pero al final necesitamos esa figura materna, ¿sí? La que te gestó en su vientre, ¿Y ¿ok? papá estuvo emocionalmente presente? Papá, bueno, sí estuvo presente física, pero emocionalmente no. Papá era un chico hippie, hijito de mamá, bien de esos que, bueno, mi mamá se encarga porque yo soy el menor y a mí también me tienen que cuidar. Entonces, papá no, tampoco estuvo presente. Entonces, las dos figuras más importantes de mi vida, tanto mamá como papá, no estuvieron presentes física y emocionalmente en mis primeros años de vida. Te podrás imaginar para un niño, una niña, lo que significa eso. Mucho dolor, la herida mira, tienes la herida del abandono, la herida de la injusticia, la herida de la humillación, porque es humillante que tengas a tus padres y que no te presten atención. Y adicional, sabiendo que eras la única de ellos, sin otro hermano, ni de papá ni de mamá, única. Aparentemente, sin destapar la verdad que mi hermana, ya había una hermana previa. Ok, entonces mis recuerdos, una de las cosas que se me quedó grabada, que tuve que trabajar mucho en terapia, es que yo nací bajo el miedo, primero el miedo y la muerte, ¿sabes? Sí. Miedo a todo, miedo de que, mira, si vas a conducir, tú puedes matar en la carretera, todo era asociado a la muerte, todo, mamá todo lo asociaba a la muerte. Claro, yo entendí, luego de esa regresión que me hicieron, yo tenía como 20 años, que es normal porque se le murió su beba en los brazos a los 8 meses. Ella tenía un sentimiento de culpa muy arraigado por la muerte la partida de mi hermana. Pero más sin embargo, un niño no lo entiende. Y Se va ella tampoco tenía entendiendo, herramientas para no gestionar tenemos eso. herramientas. El inconsciente del niño te dice, la lectura es, no te veo madre, abandono, por las circunstancias. Mira, es que yo estoy trabajando mucho para ti, es que estoy haciendo lo que sea. El niño procesa abandono y al abandono esa herida se va marcando ahí, se coloca en su impronta. Ok, yo tuve que trabajar mucho, como tú dices que este espacio es para dar testimonios y que otras personas crezcan a través de nosotros. Mira, yo tuve que trabajar muy duro, porque tuve los dos abandonos, tanto de papá y de mamá, aunque tuve dos abuelas bellísimas, paterna y materna, que me enseñaron todo y a ellas les debo quién soy hoy día, de esa sensibilidad humana que siento que tengo para conectar con el otro, para conmigo y para con el otro. Esa sensibilidad humana siento que es de mi abuela, mis abuelas, tanto materna como paterna. Ok, luego de esa regresión, yo descubrí, salió todo, pues en esa regresión, mi inconsciente habló que yo desde allí me anclé bastante, me anclé mucho en lo que es el crecimiento personal, en lo que es movimiento sistémica familiar, regresiones, todo lo que implica árbol genealógico, el transgeneracional, como que estudiar todo eso que tienes atrás, de dónde viene,
Proyecto sentido gestacional, ¿cuál es tu proyecto? Cuando tu papá estabas en barriga de mamá, ¿cómo era ella? Te podrás imaginar, yo en la barriga de mamá, mi mamá llena de miedo y temor, que hasta tenía pavor de que yo naciera porque ya se le había muerto una niña. Entonces pensaría que nacía, podría nacer muerta, defectuosa. Ella tenía muchos miedos, ella tenía muchos miedos. Todo eso me lo transmitió a mí. Yo tuve que ser muy fuerte de bebé y yo creo que al ver a mi mamá tan vulnerable, con su dolor, porque ella, yo crecí bajo el amparo de ella. De hecho, una anécdota que suena jocoso, yo comencé a cocinar como a los 20, imagínate, yo no sabía nada. Yo no sé hacer empanada, que normalmente eso es normal en los... Y sobreprotegió. Total, yo no, porque mamá decía, te vas a quemar, te puedes quemar. No, no, yo no tocaba nada. A mí me hacían todo, 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 todo. Después que yo me fui a estudiar fue que comencé a cocinar. Ella lo hacía por temor, por temor. Y como tenía, como tenía el amparo de mis dos abuelas, entonces era una protección porque era la hija, la niña única. ¿Ok? Y además la sobreviviente, porque es así como suena. Suena que falleció una, esta hay que cuidarla mucho, ¿sabes? Sí. Ajá. Entonces crecí con mucho miedo, mucho temor, mucho miedo también a la muerte, por el tema de que, y todo lo que se rodeaba era eso, si fallecía alguien cercano, había que ir rápido, el rosario, todo un ritual. Pareciese que la muerte fuese un ritual, ¿sabes? Estaba muy anclado en eso, muy anclado. Tuve que ir trabajando para ir superando eso. Ir superando, ajá. ¿Tienes alguna Gilda, pregunta? sí, claro. Tú ahora en este momento sientes que has sanado esas heridas de tu infancia. Claro, mira, Minori, he tenido que trabajar muy fuertemente y una de las primeras cosas lo hice, bueno, cuando tenía 15 años, siempre a los 16, siempre me gustó esto, lo del crecimiento personal, lo que siento que hay más allá de la vida, hay algo más allá que hay que buscar. Siempre, yo fui una buscadora desde chama, porque bueno, una de las cosas que te deja esas heridas, que es la del abandono, y esa impronta del niño yaciente, es que sientes que no encajas, que no eres de ese lugar, que te quieren, pero tu inconsciente te dice que no te quieren, que siempre Que no están pendientes. perteneces ahí. No pertenezco porque hay otra persona que es mi hermana que es la dueña de ese lugar. Soy una sustituta, porque se dice niño yaciente, niño fiesta manía, niño sustituto. O sea, eso cuando vienes a sustituir a un fallecido es algo que te deja muy marcado, muy marcada tu vida y que inconscientemente lo llevas. Miedo al rechazo, miedo a enfrentarme. Fíjate, una de las cosas que yo tenía y he tenido muchos likes es que yo no hacía like. Y eso es uno de mis miedos que he trabajado, de estar en pantalla. Imagínate, yo soy facilitadora y todo eso. Bueno, ¿cómo he trabajado eso? Yo iba a estudiar psicología, más sin embargo, como estaba en un pueblo, me vine más cercano a Valencia y estudié relaciones industriales, que era todo lo que es a nivel organizacional, pero trabajando con el talento humano, siempre con la gente. Gracias a Dios tuve mucha experiencia y en esas experiencias al final, a nivel laboral, tú eres un psicólogo también, tú eres un cura, tú eres alguien como un confesionario allí en esa oficina donde todo el mundo se va con sus problemas, que los problemas del hijo, de la madre, de la esposa. Entonces tú funges como un coach para las personas. En mi experiencia laboral, tuve, bueno, 20 años en empresa privada, de verdad que fue muy valiosa todas esas experiencias y esos aprendizajes. Y yo me fui formando. Comencé a los 20 a formarme como coach, donde me hicieron la regresión que concienticé cuál era mi dolor tan profundo que no me dejaba avanzar, no me permitía avanzar. Y bueno, me formé como coach ontológico, que es estudio del ser, en una escuela mira, bien estructurada, mis 2 años casi que con tesis, de verdad que muy bien formada, ¿ok? Desde allí, cuando yo me despido del área laboral organizacional, de mi 15 y último, por temas de que nacieron mis dos hijos y ya eran dos, y mi esposo reclamaba y ellos también, porque yo trabajaba en Valencia y vivía en Aragua, entonces era una hora de carretera todos los días.
Me iba a las 5 y regresaba a las 8 de la noche, entonces no veía a mis muchachos, ¿sabes? Estaba cayendo en lo mismo, cayendo en el abandono de mis hijos. Bueno, como tenía la certificación, comencé a formarme como facilitador consultor para hacer facilitaciones y consultoría a través de la experiencia organizacional que tenía. Y comencé por allí. No comencé como coach, comencé como facilitador consultor organizacional, dictando cursos de supervisión, liderazgo, comunicación y todas esas partes blandas que se manejan en recursos humanos. ¿Ok? Pasado un tiempo, me conecto con una persona que trabaja como coach, es Mónico Carvajal, muy conocido en Venezuela, y me contrató para trabajar con él. Entonces hicimos muchos proyectos, muchísimos proyectos, y ahí sí comencé a trabajar como coach organizacional. Eso fue mi primera experiencia a nivel de coach, pues. Así A llegaste nivel de ahí. coach. Ajá, atendiendo personas a nivel de las organizaciones. Ajá, y atendía a muchas personas y bueno, siempre, por lo menos a mí en cada empresa me asignaban 12 coachees, donde íbamos por supuesto, a potenciar las miradas, a ver cómo oportunidades de mejora y todo eso a nivel laboral. Y por supuesto que a ver a nivel laboral se toca la parte personal. Explica Ajá, antes de eso, Gilda, qué es un coach ontológico sistémico para que la gente comprenda ok, de qué se ok, trata. perfecto. El coach ontológico tiene que ver con estudio del ser. Bueno, se trabaja con psicología positiva, se trabaja con valores, se trabaja con comunicación y sobre todo se trabaja con acciones concretas para llevar la sesión o para llevar al coachee a lo que él quiere, de un A un B. ¿Ok? Tener un resultado concreto y si es posible medible a nivel cuantitativo. ¿Qué tanto has cambiado tú en la organización después de esta sesión? ¿Ok? Y Entonces, también, o sea, en organizaciones y también individualidades, ¿no? claro, en Ujú. organizaciones, coaching personal, individual, claro que sí. Sé que Lo digo, manejan, claro, ajá, en el coach sistémico que tú trabajas, manejan muchas herramientas y una de ellas, si no entiendo mal, es la constelación familiar. sí, ajá, Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la constelación familiar y la constelación sistémica? ok. Fíjate, eso está muy amplio y tienes muchas aristas, muchas ramitas. Yo siempre le llamo sistémica familiar. ¿Por qué? Porque yo integro muchas cosas. No solamente hago la parte de la constelación, a veces ni siquiera la hago. Me trabajo con lo que es sistémica familiar. Mira, árbol genealógico, niño herido, transgeneracional, todas las lealtades invisibles de las personas, porque son demasiadas cosas, son demasiadas cosas. Eh, Se trabaja también con, sí, las lealtades invisibles. Déjame recordar mi Instagram, que yo tengo post de cada cosa. Se Las trabaja con, memorias ancestrales, los mandatos, ajá, mandatos que son las lealtades, bueno, mandatos que tienen mucho que ver con las lealtades invisibles, que no las concientiza. pero Cuando, algunas veces los mandatos no son invisibles. Por ejemplo, a mí me decían en mi casa, ella es incansable como la abuela, y yo me lo ok, creí, claro. y me lo bebí, y así viví hasta que lo concienticé. Wow, eras imparable. Sí, No, y cuando eres así, descansar para ti era pecado, un pecado capítulo. horrible, no horrible, no se Sí. podía ni, o sea, yo no lo concebía, pero si alguna vez yo me daba permiso de descansar, los adultos, los supervisores no lo permitían. No lo permitían. Ok, No, qué sí, va. sí. Los mandatos, claro, es lo que te Ujú. incluye, te meten en ese inconsciente. Por ejemplo, como decir, en mi familia los hombres no sirven para nada. Eso es un mandato que se te mete Claro, en ese inconsciente y se te hace difícil o se le hace difícil a un hombre de la familia Pérez que sea exitoso porque el mandato era que los hombres de la familia Pérez no sirven para nada. Eso sí es verdad. Ok, las lealtades tienen mucho que ver con que, bueno, mamá se divorció y yo me divorcio al tiempo por ser leal a mi mamá. Mamá falleció con un cáncer y yo fallezco con un cáncer por ser leal a mamá. ¿Ok? Y, bueno, y muchos ejemplos, el alcoholismo, tienen mucho que ver con esas lealtades. Si la vemos a nivel negativo, son muchas, más sin embargo pero, también, ajá, pero claro, estábamos en qué diferencia una constelación de la otra, para ok, que te escuchan es sepa. sistémico.
Sí, Cuando hablamos yo nunca pongo constelador como tal, ¿verdad que sí? Yo pongo sí, sistémica familiar o coaching sistémico. ¿Por qué? Porque de repente en una sesión voy a trabajar es con el árbol genealógico de Rosa. En otra constelación voy a trabajar con el niño herido de Juana. En otra constelación voy a trabajar, ella quiere saber cómo era su familia que no la conoció, vamos a hacer una constelación. ¿Ok? Eh, el coaching sistémico abarca muchísimas cosas y muchas teorías. No solo la de Bert Hellinger, que tiene que ver con las constelaciones, se trabaja con Alejandro Jodorowsky, se trabaja con, bueno, son tantos Seleman que tiene que ver con el proyecto sentido. sí. Mira, el proyecto sentido es muy valioso y a través de la constelación también podemos revisar el proyecto sentido. ¿Cuándo te pasó eso? Puede haber sido en la concepción, en la preconcepción o en el nacimiento. ¿Sí? Por eso te digo que dependiendo de lo que el coachee desee trabajar. Por allí tú vas a delimitar, bueno, voy a hacer genealogía, bueno, voy a revisar las lealtades, que las lealtades sí se pueden revisar a través de un movimiento sistémico, ¿sabes? La constelación. Mira, para que la gente sepa, el trabajo terapéutico es para los terapeutas también una terapia de paciencia, porque cuando Sí, nosotros nos llega una persona, nosotros queremos ayudarlo a resolver todo y no se puede resolver todo en una sesión, ni en dos ni en tres, o sea, es un no, trabajo permanente, continuo. Yo suelo decir que estoy segura que dejaré de trabajar en mí cuando deje de respirar, porque siempre te van saliendo cositas y cuando tú eres consciente y te das cuenta, pues tienes que buscar ayuda si no eres capaz de resolverlo solo. Volviendo a tu historia, estabas contando esa maravilla de cómo llegaste a lo este, ontológico con este venezolano reconocido. Mónico Carvajal. Ah, ok, ok. Ah, bueno, ok, ¿verdad? Quedé por allí. Muy bien esta conductora, que retomando el tema. Luego que estamos muchos años, tuvimos como 5 años trabajando con sesiones de coaching. Él terminaba una formación y éramos como 10 coaches, 10 y nos asignaba 12 coaches a cada persona por cada empresa, pues 12 coaches que teníamos que hacer, dar resultados concretos con informes. O sea, es muy estructurado, por eso digo, el coach es muy estructurado para hacer una sesión. Ok, cada vez que yo tenía sesiones con alguien, eh, siempre aparecía algo más allá de lo laboral. Y te voy a decir un ejemplo. Yo tuve una persona, se puede decir el pecado más no el pecador, ¿verdad? Sí. En Cervecería Regional, que es una empresa grande en Venezuela, donde yo estaba trabajando con él y cada vez que iba a la sesión con él, él tenía erupcionado todo el lado de la cara, pero erupción como que fuese salpullido, algo fuerte. Y a mí me llamaba la atención, porque casi siempre era raro cuando yo iba que estuviese bien. Y le pregunto, le pregunto al chico que le está pasando, porque tiene esa erupción, y me dijo que él no soportaba a su jefa, que era una mujer. Cuando me dice no soporto a mi jefa, que es una mujer, comienzo a indagar. Háblame un poco de tu historia. Y comenzó a hablarme de mi historia. Él es el, él es el quinto hijo de 4 mujeres y su mamá es una mujer. O sea, vive con 5 mujeres, de los cuales es el hijo menor varón. ¿Qué quiere decir? Que ese hijo, las mujeres te podrás imaginar, nosotras mujeres, que somos las que criamos, que somos al final, llevamos como que la batuta, ese muchacho se sentía muy subestimado, muy maltratado y eh, sentía que las mujeres en su vida eran aprensivas. Entonces, claro, cuando sacamos ese perfil, que yo no había estudiado sistémica, más sin embargo había leído mucho con esto que yo estoy trabajando, de que hice mi formación de coach, de que yo vengo con la impronta del dolor y el miedo. Yo le pregunto, comienzo a indagar su historia, indagar su historia, indagar su historia y bueno, le digo, mira, y le hice un dibujito con las hermanas, con la mamá, le pregunté que la abuela estaba viva, la bisabuela también, el abuelo no existía, el papá murió joven, o sea, era una familia matriarcal muy dominante. Él me decía que en su familia las mujeres eran sumamente dominantes. Claro, de allí el temor y la fobia que le tenían las mujeres, que su jefa le hacía erupcionar la cara.
¿sí? Claro. Y bueno, Interesante. muchas anécdotas, uff, muchas anécdotas que tengo a nivel laboral porque tuvimos mucha experiencia haciendo las sesiones organizacionales o ejecutivas. Cuando pasa el tiempo, que yo creo que llevaba 2 años haciendo eso, yo digo, aquí hay algo más que estudiar, porque es más a nivel de sistémica, de genealogía, de familia. Y bueno, comencé a estudiar mi formación, que también fue bien larga, de casi un año y algo, casi 2 años, porque fue antes de la pandemia, sí, fue una formación bien larga, donde allí aprendí las grandes variables o las grandes aristas que tiene la sistémica familiar. ¿Ok? Que tiene constelaciones, que tiene genealogía, que tiene proyecto sentido, que tiene lealtades invisibles, que tiene mandatos y otras cosas que no recuerdo en estos momentos. Son muchísimas, pero muchísimas, que tú haces una lista y te quedas corto. Entonces tú dices, claro, hacia allá es que tengo que formarme más y cada día me formo más en eso porque son muchas cosas que tenemos que mirar como seres humanos. Tenemos que mirar cuáles son esas heridas que no nos dejan avanzar. Tenemos que mirar cómo funcionaba mi árbol genealógico. Tenemos que mirar, ese foco tiene que estar hacia adentro, el foco es hacia adentro. Y tú dijiste la palabra mágica. Cada persona vive su proceso a nivel individual. No podemos sanar, usted con una sesión está curada. Y como tú bien dijiste, hasta que respiro no dejamos de sanar. Yo que estoy en este mundo, que he atendido mucha gente, que hay mucha gente que me hace espejo, porque cuando alguien se presenta así, yo digo, wow, esto lo estaba haciendo yo. ¿Sí? Es un Sí, claro. aprendizaje constante que el otro te está mostrando, que tú dices, wow, pero qué aprendizaje me está mostrando esto que yo tampoco lo he visto. Yo tuve que Gilda, y formar. por supuesto que esto no lo tiene que hacer toda la gente y no va a pasar con toda la gente que nos escuche, pero cada una de tus enseñanzas, cada una de esos aprendizajes, cada una de esas experiencias de estudio eran para ti sanación. Total, total. Una de las cosas que yo siempre digo que yo puedo atender al otro porque lo he vivenciado a nivel en carne propia, he vivenciado muchos dolores, muchas tristezas, mucho niño herido que he tenido que encargarme, hacerme cargo de mí, que yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que trabajar la mayoría de las personas, hacerse cargo de él, porque si no caemos en el rol de víctima, porque mi mamá, porque mi papá, porque mi esposo no me dejó estudiar, porque mi hijo, porque, no sé, el mundo contra ti, más sin Claro, bien embargo, importante eso que estás diciendo para que sí, sepan que ajá. eh, la terapia no tiene nada que ver con hacer juicio, con queja, con No, lamento. No es no, juzgar a papá, no es juzgar a mamá, cada quien hacerse cargo de su proceso. muy bien, Y tú decías, Gilda, que cargaste con mucho miedo a la muerte. ¿Tú eso sí. ya lo superaste? Y si lo superaste, ¿cómo lo hiciste? Claro, mira, fíjate, fue tan superado que yo viajé durante 20 años Maracay, Valencia, que eran, ponte 45 minutos en ese momento sin cola y siempre conduciendo mi vehículo y a veces me venía tardísimo porque trabajaba en convenciones colectivas, trabajaba en una empresa y había que discutir contratos y pagar nómina, entonces yo me venía tarde. Yo lo superé, yo lo superé, más sin embargo tuve muchos años con miedo también, con miedo. Cuando iba a salir rezando de que me cuide, o sea, como que mi mamá, siempre con ese miedo que me inculcó mamá. Yo fui soltando y claro, cuando me formé como coach, afloré más mis miedos, visualicé más mis miedos y por supuesto que ahí trabajé con mucha terapia. Yo tenía mi coach personal, ¿sí? Y yo le decía que tenía miedo de esto, miedo de aquello, y entendí por qué mi miedo. Cuando entro en sistémica familiar, más claro todavía, más claro esos miedos, porque son esas, pues ahí estaban mandatos, estaban mezclados lealtades y mandatos. Había una contraparte de esos miedos que decía mamá, era que mis dos abuelas eran súper valientes. Esos eran Doña Bárbara en carne viva, eran el exceso de mujeres de Doña Bárbara. Mi abuela enlazaba toro, era una mujer, montaba Mm, caballo, era una mujer, las dos abuelas, mujerones, mujerones. Entonces yo,
Claro, ¿qué hice yo? Yo tomé ese modelo de las abuelas y las abuelas eran positivas, las abuelas eran proactivas, las abuelas eran hechas para adelante, vamos a darle. ¿Eh? Entonces yo tomé el modelo de las abuelas, más sin embargo, en el inconsciente estaba ese temor, ese miedo. Trabajaste también mucha confianza en la vida, sospecho, confianza Mucha en ti, confianza, confianza en la sí, vida, confianza en Dios. claro, confianza. Hay que, fíjate, me disparaste algo que tenía aquí presente. Hay que conjugar para seguir creciendo y avanzando como ser humano la espiritualidad con la religión. No importa de cuál religión seas. Lo importante es que te conectes con tu Dios. Y siempre digo, cuando salgo, por supuesto que yo siempre hago, yo soy católica y siempre rezo porque mis abuelas me enseñaron, ¿ok? Es conectarse con ese Dios y tener la fe, fe que es la plena confianza de que te va a ir bien y vas a regresar sano y salvo a tu casa. Siempre, y yo ahorita tengo que viajar a Caracas y viajo mucho y viajo sola. Y la carretera de Caracas no es fácil, tú que la conoces. No es fácil porque es una carreterita pequeña y hay mucho, es la autopista, más sin embargo quedó corta para el volumen de vehículos, ¿sabes? Tú dijiste algo importante que me quedó en el radar, o sea, has dicho muchas Ajá, cosas importantes, cosas que agradezco, pero hay algo que me quedó en el radar. ajá. Es esa necesidad de que los terapeutas se formen y experimenten. Tú dijiste, desde mi experiencia puedo ayudar la gente que necesita mi servicio, porque hay mucho terapeuta sin trabajo personal, solamente con conocimiento. Entonces yo quiero reiterar que el trabajo personal cuando uno le sirve a otro exige que nosotros trabajemos en nosotros primero, porque si no estamos llevando lo que nosotros traemos a ese otro que nos viene a pedir ayuda. O sea, desde el punto de vista emocional, mental, incluso energético. Muy bien lo que tú dijiste. Es muy, mira, muy determinante que nosotros nos formemos. Como vuelvo a decir, el foco es hacia adentro. ¿Qué otra herramienta puedo integrar? Que yo recientemente integré otra herramienta a mi background, pues tratando de crecer cada día y de ofrecer otras alternativas, porque yo atiendo personas y de repente ¿qué tienes por ahí? Una chica de España me escribió en estos días, ¿qué de nuevo tienes por allí, Gilda? Y eso me gustó porque, concha, le dije, "Epa", ¿no? Entonces inmediatamente le pasé, mira, hice esto y esto, está a tu orden, pues, ¿ok? De hecho, yo hago enneagramas también, también me formé como enneagramista. Entonces son tantas cosas que podemos trabajar, tantas cosas. Y tú dijiste una palabra que es muy valiosa. Tenemos los terapeutas para poder ayudar al otro. Es como limpiarnos energéticamente, emocionalmente, mentalmente. Cuando tú te has sanado, has limpiado esas heridas, tú puedes limpiarle la vida al otro, ¿sabes? Si no, Claro. se hace muy cuesta arriba. Y a mí me decía una amiga, chama, pero tú siempre tienes gente. Y lo digo sin el ego en alto, lo digo con mucha humildad, de que sí, de verdad que sí, tengo agradecida a Dios por eso. Y eso tiene mucho que ver con lo que yo, la mirada que yo le regalo a las personas que hacen sesiones conmigo. ¿Ok? Por Claro, eso, de lo que das, recibes. sí, sí, por eso te digo que no solamente es una constelación y como tú dices, no basta con una sola. Son muchas cosas que tienes que trabajar porque hay cosas, hay personas que tienen pocas, hay personas que tienen más y tienen que trabajarlo, tienen que trabajarlo. Claro, y uno no termina este proceso nunca también porque yo decía al inicio, siempre nos van saliendo cositas y lo grande del proceso terapéutico es que tú te das cuenta siempre de lo que te va apareciendo y tienes herramientas para atacarlo. Si no has experimentado y si no te formas, entonces te van apareciendo esas cositas y no sabes cómo abordarlo. Y si no Correcto, sabes cómo abordarlo en ti, no vas a saber abordarlo en el otro, porque nadie puede dar de lo que no tiene. lo que no tiene, es Entonces es correcto. necesario la formación, compañeros terapeutas. Y hay algo valiosísimo también del coach ontológico sistémico, que es que utilizan una herramienta que yo amo profundamente, que es la visualización. Sí, sí, trabajando con la visualización, la manifestación, la visualización. Si hacemos la lista, eso es algo bastante largo que hay que trabajar. A mí me Y encantan las visualizaciones y te hago un cortito aquí. Mi proceso de sanación de las enfermedades inmunológicas, por supuesto, tuvimos 6 días en un encuentro
11 personas enfermas que ellos llamaron impacientes Ok. y 11 médicos en formación y los 6 especialistas que estaban allí, algunos expertos, ¿no? Y lo único que yo en el trabajo terapéutico psicológico y con psiquiatras, lo único que yo descubrí fue la causa de mis enfermedades. El resto fue 3 meses haciendo visualización guiada, hablándole a mis células del sistema inmunológico. Y en 3 meses, Gilda, me hice los estudios y había remitido. Entonces yo le tengo una fe ciega a las visualizaciones, porque aparte de que es o sea, es energético y tú le hablas a tus células y ellas comienzan a trabajar y eso funciona. Ahora, hay mucha gente que hace este trabajo, por ejemplo, para pedir cosas materiales. Yo ahí no lo recomiendo. Yo creo que estas son herramientas que a nosotros nos van a dar todo lo que necesitamos desde lo emocional, nuestros pensamientos, la energía, pero lo material, eso lo tenemos que trabajar nosotros, o sea, desde el pequeño yo, con todo lo que llevamos dentro y con todo lo que lleva nuestra esencia desde el punto de vista espiritual. Así es, conectando eso que tú dices de la visualización. Mira, si tú trabajas tu ser, te concentras en el hacer, te va a llegar el tener, que es la abundancia y la prosperidad a tu vida. Pero tienes que estar conectado primero con tu ser, como tú dices, para expandirte hacia tener ese tener que la gente, hay muchas personas que están en el tener y se olvidan del ser, o en el hacer y el hacer y se olvidan del ser. Ajá. En Fíjate que esta, conectando lo que tú dijiste, Ujú. yo me leí un libro que se llama Biología de las Creencias de Bruce Lipton, me imagino que lo has leído, porque tú lees bastante, ya tú eres escritora. Ese libro tiene mucho que ver con lo que tú dices. La mayoría de las personas dicen, es que yo soy hipertensa porque mi mamá es hipertensa, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner mamá falleció de cáncer de mama, ella le dio muy joven, claro, tenía mucho que ver con su pérdida de mi hermana, y luego se le revertió un metastásico óseo. Más sin embargo, ya ella con ese dolor que nunca superó, ella fue a psicólogo, pero pocas veces, porque sabes, era de la guardia vieja que no le gustaba eso. Más sin embargo, fue poquitas veces al psicólogo y ella, su dolor nunca le pasó, siempre lo tenía muy interno, su miedo y su dolor. Y fíjate, ella falleció muy joven, de 74 años, yo digo que es joven. Falleció de un cáncer de mama. Entonces, lo que tú estás diciendo es muy valioso. La visualización para la salud, la visualización para lograr cosas. Por ejemplo, yo tengo ahorita una propuesta que pasé ayer y yo visualicé ante el universo y la divinidad que esa propuesta se diera, pues es para una empresa. Bueno, Y antes que de es para entrar, ayudar gente, que es para sí, ayudar gente. y es para ayudar personas, para Claro. multiplicar, porque es el Día de la Madre, pero una de las cosas que me dijo la persona, vas a traer herramientas para la cotidianidad de la vida, ¿sabes? Para el día a día, y el día a día significa estar sano para poder atender al otro como madre, como mujer, pues somos el pilar de una familia, al final el pilar de la familia es la mamá. Entonces, antes de entrar a tu conversatorio, me escribieron, ni siquiera he contestado, mira, para aprobada la propuesta para el Día de la Madre. Eso es Ah, maravilloso. maravilloso. Felicitaciones y bendiciones. Estoy feliz. Gilda, Ajá, ¿qué nos puedes decir sobre el proceso de sanar? Porque nosotros hablamos mucho del proceso de sanar y habrá gente que dirá, ¿y esto qué es? ¿Con qué se come? claro. El proceso de sanación. Lo primero que tienes que hacer es ser consciente y aceptar que algo te está como conteniendo como ser humano. Hay algo que no te permite avanzar. Concientizar qué es. ¿Es mi niño herido? No me llevo bien con mamá, no me llevo bien con un hermano, es mi árbol genealógico, son mis lealtades, son los mandatos de mi familia. Hay algo allí que no me está cuadrando, que me estoy sintiendo mal o que estoy repitiendo historia. Entonces, cuando concientizas, y de verdad digo concientizar con la palabra grande, conciencia, ahí comienzas a buscar ayuda. Tienes que buscar ayuda terapéutica de una persona, como tú dices, que tenga las herramientas claras y sobre todo que esté sano para poderte apoyar. Comenzar a hacer tu trabajo terapéutico es muy valioso. Hay gente que dice, no, yo me leo un libro. Está bien, eso no está mal, eso es un bagaje, eso es un apoyo. Más sin embargo, si tienes alguien que te guíe
cuando te haga ese diagnóstico y te digas, es por aquí, es por aquí, es por este lado. O sea, Y tienes alguien que, a la mano que te vaya haciendo como un seguimiento y te sí, vaya orientando cuando no te des cuenta, porque nosotros podemos ver porque hemos trabajado mucho en nosotras. Por sí, ejemplo, reflejo del espejo. el Eso lo reflejo del espejo. identificamos, nos damos cuenta cuando algo nos está afectando y podemos encontrar la causa. Pero una Sí, persona que no ha hecho terapia, muy difícil. Eh, o sí, sea, sí. es una cuestión natural. Si la gente Sí, cuando se le daña el carro va al mecánico, sí, porque cuando tienes dañado lo emocional, lo físico, no vas al especialista también a buscar sí. ayuda. Es concientizar y yo creo que ahorita hay mucha información sobre eso y ya esta nueva generación está dada y abierta a que sí, hay que ir al psicoterapeuta, que al psicólogo, a donde tú Sí, desees ir. Donde donde tú, quiera, pero que tiene que buscar ayuda. O sea, no pueden quedarse con tanto guardado, con tanto dolor dentro, porque dañan su vida, pero también afectan la de su entorno cercano. sí, No es justo. cuando, si tú sanas, tu entorno sana y si tú no, las personas sanas son amorosas y sanan a otras. Las personas heridas hieren a otros sin querer, porque es algo inconsciente. Y tú me trae a colación algo, de que yo cuando hice mi certificación de sistémica familiar, eso hace ya 7 años. Y una de las cosas que salió allí es que yo no honraba a los hombres y yo no me había dado cuenta. Cuando hago mi árbol genealógico, adivina lo que hice, un útero rosado, todo lo hice en rosado. Yo no sé, me salió un árbol, pero me salió un útero. Yo me quedé la lectura que le dieron mis compañeros y la facilitadora, pero eso es un útero. ¿Y dónde están los hombres de tu familia? Bueno, no, mi papá murió a los 49, mi abuelo murió a los 50, mi tío murió a los 60, todo el entorno del árbol genealógico a nivel de masculino, desaparecido, a los 60 ya no había hombre, a los 60 años, pues no había, nadie llegaba más de los 60. Entonces comencé a trabajar eso y tenía mucho que ver con el matriarcado de mis dos abuelas, que eran fuertes, que eran valientes, pero crearon un matriarcado que tampoco hacía bien, fíjate, ellas eran amorosas, me criaron con mucha fuerza, con mucha voluntad, más sin embargo, ellas podían solas. Eso fue la lectura que le dio mi inconsciente. Entonces yo también puedo sola. Cuando hago mi árbol genealógico, lo que tú estás diciendo, descubrí que tengo todavía que seguir, tuve que seguir sanando ya hace bastante tiempo. Ya eso lo tengo también cubierto, como decimos, gracias a Dios. Ajá, pero si no hubiese ido a esa formación y con esa terapeuta, que esa fue mi coach también, no me hubiese enterado porque como lo llevas inconsciente, a través de un dibujo lo plasmas. Lo plasmé a través de un dibujo, haciendo el árbol genealógico como un útero y en rosado, donde no existen los hombres en ese momento, ¿sabes? Claro, es Ujú. maravilloso también hacer terapia porque una de las cosas que tenemos nosotros que hacer en este plano es ordenar el subconsciente. Esa es tarea del inconsciente. ¿Y cómo hace el inconsciente para ordenar el subconsciente? Y desde ese orden comenzar a limpiar, a sacar, si nosotros no buscamos ayuda. O sea, eso no es tarea de cualquiera, eso es tarea de un especialista. Y si tiene experiencia, porque lo ha transitado mucho mejor. Amiga, se nos acabó el tiempo. Tenemos muchísimas cosas que conversar porque son diversos temas, todos extraordinarios, todos de necesario conocimiento. Quiero que nos dejes algún ejercicio que la gente que no ha empezado un trabajo terapéutico pueda inspirarse por ese camino o también que sirva a quienes sí estamos en ese camino profundizar. Ok, vamos a hacer un ejercicio de concientización. Cerramos los ojos, ¿verdad? En ese cerrar de ojos, haces una numeración y vas viendo todo lo hermoso y hasta dónde has llegado y lo que has sanado. Revisa esas bondades, en el caso de Minori, tus grandes bondades que te has regalado tú de sanación conectada desde tu alma y tu corazón. Y después de eso, concientiza qué más te falta revisar en ese inconsciente para seguir sanando y avanzando en tu vida y seguir siendo una mujer próspera, abundante y saludable que eres. Y para cualquier persona le funciona.
Respiramos 3 veces, inhalamos amor y exhalamos miedo. Inhalamos amor y exhalamos miedo. Inhalamos amor y exhalamos miedo. Listo, abrimos los Muchas ojos. gracias, amiga. Sí, Bueno, es algo esto, muy sencillo, más muy poderoso, Minori, porque me honro, me bendigo y veo mis bondades hasta donde he llegado, más sin embargo también veo que me falta. ¿Ok? desen el tiempo, nosotros lo hicimos rapidito por la cuestión del tiempo, pero ustedes tomen tiempo para ustedes, cada uno para Claro. darse ese regalo que estoy segura es mágico. Yo también lo voy a hacer, no con esta premura y además observando, como dice Gilda, todos los logros y todo lo que queremos obtener. Amiga, muchas gracias y a ustedes, bueno, será hasta una próxima oportunidad. Ay, amiga, en gratitud contigo. Siempre tu espacio es agradable. Te abrazo.